En este pasaje de la Escritura, hermanos, el Señor Jesucristo está al final de un largo y arduo día de predicación. Todo el día estuvo Él enseñando, predicando, hablando a la gente, a la muchedumbre, y fue tanta la muchedumbre que tuvo que predicar, nos dice la Escritura, desde una barca. Y él, los temas de los cuales habló fue sobre la parábola del sembrador, sobre la lámpara encendida, sobre la semilla de mostaza y muchos otros temas más. Estuvo enseñando el Señor Jesucristo a la multitud. Pero llega la tarde, llega la noche, empieza a decaer el día, y la mayoría de los que allí estaban, esa gran muchedumbre, se va. Y quedan solamente él y aquellos que lo seguían de cerca. Y así, hermanos, inicia esta aventura o este pasaje en la Escritura y este mensaje el cual nos va a servir. Primeramente, hermanos, vemos que Jesús es alguien que nos invita a viajar con Él. Alguien que nos invita a viajar con Él. En este pasaje de la Escritura, hermanos, el Señor Jesucristo está al final de un largo y arduo día de predicación. Todo el día estuvo Él enseñando, predicando, hablando a la gente, a la muchedumbre, y fue tanta la muchedumbre que tuvo que predicar, nos dice la Escritura, desde una barca. Y él, los temas de los cuales habló fue sobre la parábola del sembrador, sobre la lámpara encendida, sobre la semilla de mostaza y muchos otros temas más. Estuvo enseñando el Señor Jesucristo a la multitud. Pero llega la tarde, llega la noche, empieza a decaer el día, y la mayoría de los que allí estaban, esa gran muchedumbre, se va. Y quedan solamente él y aquellos que lo seguían de cerca. Y así, hermanos, inicia esta aventura o este pasaje en la Escritura y este mensaje el cual nos va a servir. Primeramente, hermanos, vemos que Jesús es alguien que nos invita a viajar con Él. Alguien que nos invita a viajar con Él. Los versos 35 y 36 dicen así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Está a la orilla el Señor Jesucristo de un lago, ¿verdad? Se le llama también el mar de Galilea, aunque no es un mar propiamente, es un lago grande, el mar de Galilea. Y ese mar de Galilea tiene aproximadamente unos 20 kilómetros en su parte más ancha, de ancho. Y Jesús, hermanos, les hace la invitación a los que se quedan con Él de cruzar ese ancho de ese mar, de ese lago, 20 kilómetros, de una orilla donde estuvo predicando, enseñando, hasta la otra orilla, hasta llegar al otro lado. Por eso les dice: pasemos al otro lado, pasemos a la otra orilla. Y allí tenemos, hermanos, primero una invitación que está llena de promesas. Primeramente es una promesa de comunión durante el viaje. Sí, Jesucristo no les dijo a sus discípulos o a aquellos íntimos con Él, no les dice pasen ustedes al otro lado, vayan ustedes, sino que se está incluyendo Él mismo, está diciendo pasemos al otro lado. Y esto nos garantiza una comunión durante el viaje, que iban a estar disfrutando de la presencia del Señor y Él iba a ir con ellos durante todo ese viaje. Segundo, vemos que esa invitación, hermanos, encierra una promesa también de comunión
al llegar al destino. Jesús dice, pasemos al otro lado, a la otra orilla. Él otra vez incluido, obviamente, y obviamente cuando llegaran a la otra orilla, a su destino, el Señor Jesucristo iba a estar con ellos todavía. Y iban a tener comunión, ¿verdad? Iban a compartir con Él. Por lo tanto, hermanos, también se incluye en esa invitación una promesa de un viaje seguro hasta la otra orilla. El Señor Jesucristo iba con ellos, Él se incluía y entonces nada malo les podía suceder. Y si algo sucedía, estaba dentro de la voluntad del Señor. Pero lo seguro es que iban a llegar al otro lado. Entonces era un símbolo, era una promesa, perdón, de un viaje seguro hasta el otro lado. Ahora, este mar de Galilea, hermanos, quiero que lo pongan en su mente, aún esos 20 kilómetros de mar, como un símbolo de nuestra vida, de la vida tuya, de la vida mía. Yo recuerdo cuando estaba en secundaria, tendría 13, 14 años, hasta los 15, pero en algún punto en esa adolescencia, yo en mi mente pensaba, eran los años, ¿qué serían? Los 60, 69, 70, no sé, por ahí, hace muchos años. Pero en mi mente decía, el 2000 no está muy cerca, pero está cerca, ¿verdad? O sea, estaba dentro del rango de lo que yo podría vivir, pero no sabía si iba a llegar al 2000. Entonces en mi mente pensaba, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué estará sucediendo en el 2000? Y me ponía a pensar, tengo tantos años, en el 2000 voy a tener tantos. ¿Qué irá a estar pasando en ese tiempo si todavía vivo? Entonces, hermanos, lo que quiero decirles con esto es que cada uno de nosotros tiene un inicio en esta vida, pero también un fin en esta vida. Algunos de mis compañeros de secundaria, pues no murieron, ¿verdad? Después murieron jóvenes. Tengo un anuario que me mandaron hace algún tiempo de los compañeros, y algunos pues tienen su moñito negro, porque en el camino ya quedaron, ¿verdad? Murieron. Por la gracia de Dios yo estoy acá todavía, hasta cuándo no sé, pero por la gracia de Dios usted está también. Y aun cuando su vida sea joven, de los jóvenes, ¿verdad? No sabemos cuál va a ser el fin. Entonces, una orilla de este mar de Galilea representa su inicio, cuando usted empezó a vivir. Y la otra orilla va a representar en su mente, represéntese su fin cuando usted va a morir. Todo el trayecto entre medio, pues es un símbolo de su vida. Y el Señor Jesucristo, hermanos, nos hace esa invitación como hizo esa invitación a los suyos. La vida, hermanos, es obviamente mucho más ancha y mucho más ardua que solamente 20 kilómetros del mar de Galilea. Pero Jesús, hermanos, quiere viajar contigo y conmigo durante todo el trayecto de nuestra vida, hasta que lleguemos a la otra orilla, al otro lado. Y saben, hermanos, de una forma u otra, todos los que aquí estamos vamos a llegar al otro lado, vamos a pasar a la otra orilla, pero depende qué orilla vas a alcanzar tú. Si tienes al Señor Jesucristo como Salvador, pues vas a llegar en una forma segura y con comunión, pero si te aventuras tú solo, quién sabe dónde llegues. Entonces el Señor Jesús nos invita, hermanos, y está aquí el Señor Jesucristo al final de un día muy arduo, les dije, y está predicando y está enseñando, y luego hace esta invitación: pasemos al otro lado.
Pero quiero que noten esto, hermanos. Están los que escuchan, toda la multitud aquella, ¿verdad?, estaba junto al mar y estaban escuchando al Señor Jesús. Y está esa gente allí que escucha nada más y luego se va. Cuando llega la noche, ¿verdad?, el Señor Jesús no va a pasar con toda la muchedumbre a través de ese mar hasta la otra orilla, porque muchos estuvieron escuchando, pero luego se fueron cada uno a su casa. Entonces, eso representa a muchos creyentes, o mucha gente, perdón, que escuchan lo que Dios dice, escuchan un mensaje, ya sea en la iglesia o en el radio o en algún otro medio, oyen lo que Jesús tiene que decir, pero luego se van. No permanece. Y hay otros, hermanos, que se quedan y escuchan y aceptan lo que el Señor les dice. Cuando Jesús dice pasemos al otro lado, es una invitación, y hay unos pocos, sus discípulos, que aceptan, se quedan y deciden embarcarse con Jesús y navegar en esas aguas que son las aguas inciertas de la vida. Y eso representa nuestra vida también. Quizá usted en algún momento escuchó la voz del Señor Jesucristo, escuchó su invitación para recibirle como Salvador. Y usted se aventuró y dijo, yo me apunto, ¿verdad? Yo recibo a Jesucristo y no sé lo que va a venir más adelante, no sé lo que va a pasar, pero voy a embarcarme junto con Jesús y caminar en esta vida y navegar en esta vida. No importa lo que venga o que suceda, pero sé que el Señor va a ir conmigo. Pero otros solamente quizá estén aquí, solamente han escuchado de Jesús, pero nunca se han comprometido con Él, nunca se han embarcado con Él, nunca han dicho, pues yo me subo en la barca con Él, sino que escuchan, les parece bonita, suave lo que el Señor dice, la predicación, la enseñanza, las parábolas, pero luego se van a casa y no están con el Señor Jesucristo. Yo te invito a que te embarques con el Señor, a que aceptes la invitación de subirte a la barca con Jesús y decirle, Señor, yo voy contigo donde quiera que tú vayas. Cuando estos lo hacen, aceptan la invitación de Jesús, encuentran, hermanos, y hemos encontrado, los que hemos aceptado esa invitación, hemos encontrado que esa invitación está llena de promesas. Lo primero, es una promesa, como dije, de comunión durante el viaje. Mateo 28:20 dice el Señor Jesucristo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa de comunión durante todo el viaje. No solamente el Señor nos dice, bueno, acéptame, eres salvo, y luego pues ahí arréglate la vida a ver cómo te va, y te veo en la otra orilla. No, el Señor dice, yo voy contigo. Yo voy a tener comunión contigo todos los días. Y podemos platicar con Él y hablar con Él en la mañana, ¿verdad? Cuando se levanta uno y a un nuevo día, y el Señor está allí. Y el Señor nos dirige y nos habla en lo que Él sabe, lo que va a ser nuestro día, lo que va a suceder, lo que va a acontecer, y podemos confiar en que Él nos puede guiar. ¿Cuánta gente, hermanos, solamente confía en sí mismo, y nada más se levantan a seguirle en la vida, en la lucha, a ver qué ocurre, a ver qué sucede? Pero el creyente, el Hijo de Dios, sabe que Jesucristo está con él. ¿Por qué? Porque lo ha prometido. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi comunión, dice el Señor, ahí está. Eso es una promesa, hermanos, de comunión durante todo el viaje. Luego es una promesa de comunión al llegar al destino también, al llegar a la otra orilla. Dice en Juan 14:3, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Voy pues, dice, a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No nada más vamos a estar en un lugar, sino Él va a estar allí también. Y vamos a tener comunión con Él. Y cuando nuestra vida llegue a su fin, cuando usted llegue hasta la otra orilla de lo que le ha tocado vivir en esta vida, el Señor Jesucristo dice, estuve contigo y voy a estar contigo todavía. Y voy a tener comunión contigo, no te voy a dejar. También, hermanos, es una promesa de un viaje seguro hasta el otro lado. Seguro durante todo el trayecto. En Juan capítulo 10, verso 29, Jesucristo dice, hablando de las ovejas, que somos nosotros, dice, mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Él dice, cuando tú entregas tu vida a Jesucristo, Él te pone en su mano, por decir, y cierra su mano. Tú estás allá adentro, protegido, guardado. Y la mano de Jesucristo está en la mano del Padre. Y nosotros hasta allá adentro, protegidos, guardados. ¿Qué nos puede tocar? ¿Quién nos puede tocar? ¿Qué tempestad puede llegar a nuestra vida que nos pueda arrebatar de la mano del Padre y de Jesucristo? Ninguna. Su vida está segura porque el Señor dice, pasemos al otro lado. Es una promesa de un viaje seguro. No quiere decir que no vendrán tormentas a nuestra vida, vendrán. Pero vamos a llegar a la orilla seguros con el Señor Jesucristo. Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Siempre estará con nosotros y nos garantiza que vamos a estar seguros al otro lado. Entonces es una promesa de un viaje seguro, de tener seguridad. ¿Qué persona, hermanos, hombre, mujer, anciano, joven, serían tan insensatos de despreciar una invitación así? En segundo lugar, hermanos, Jesús es alguien que, además de que nos invita, es alguien que está con nosotros en todas las tormentas de nuestra vida. Vean el verso 37 de nuestro texto, dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Se levantó una gran tempestad de viento. Y esa es una característica hasta el día de hoy, hermanos, en el mar de Galilea. El viento helado que viene del norte de Galilea, de Siria, de ese lugar, choca con el aire caliente que viene del desierto del este. Y ese choque de esas dos masas de aire, uno frío y otro caliente, hace que se produzcan tormentas súbitas en el mar de Galilea hasta el día de hoy, igual que en los tiempos de Jesús. Ahora, eso solamente ilustra, hermanos, las tormentas de nuestra vida. Un repentino dolor, la persona va al médico por un examen normal y sin embargo surge un problema y una enfermedad a veces terminal. Un viaje inocente en la misma ciudad o en la carretera y de pronto un accidente. No esperábamos el día 19 de septiembre lo que sucedió en México. Acababan de tener su ensayo, ¿verdad?, en caso de un temblor, recordando el temblor de hace 30 y tantos años en México. Y acababan de participar en eso cuando ya están seguros en sus oficinas y comentando sobre el temblor, y entonces sucede de pronto. Y no sé si ustedes han visto videos, hermanos, pero sí, de muchos que han pasado, cómo se derrumban edificios. Una vez estaba viendo un ojo novela y le digo, ¿qué tiempo tiene una persona de hacer algo? O sea, de pronto se viene el edificio todo hacia abajo y dice, ¿para dónde corre? O sea, ¿qué oportunidad? No hay ninguna absolutamente. Vi el de la escuela donde muchos de los niños murieron ahí y también es súbito, de pronto sucede.
Y no hay manera de salvarse, de correr, ¿verdad? Sí, corrieron algunos y andaban en el patio, los que estaban más cerca, pero de pronto vienen las desgracias, súbitamente, de repente. Y así sucedió en este mar de Galilea. Van bogando y de pronto empieza esa tormenta. Hermanos, ustedes saben que de pronto empiezan las tormentas en su vida. De pronto una llamada de teléfono, de pronto algún examen, de pronto algún dolor, de pronto alguna noticia. Y de súbito, ¿verdad?, nuestra vida se transforma y empezamos a enfrentar un problema. Y las olas azotan nuestra barca, nuestra seguridad, nuestro hogar, nuestros hijos, nuestro empleo, quizá nuestra vida. A veces, hermanos, esas tormentas vienen como consecuencia de nuestro pecado, es cierto. Pero también a veces vienen, hermanos, sin esperarlas, cuando andamos cerca del Señor. A veces nosotros las provocamos, es el fruto que cosechamos de nuestras acciones y que Dios permite a veces en nuestra vida para corregirnos o para llamarnos. Pero también es cierto, hermanos, que a veces pasan cuando andamos cerca del Señor. Los discípulos aquí viajaban con Jesús. Habían obedecido su voz, no habían sido rebeldes. El Señor les dice, pasemos al otro lado, y ellos lo siguieron. Y van haciendo su voluntad. Sin embargo, la tormenta los alcanza. Así es que hay propósito, hermanos, en las tormentas. De una forma u otra, ya sea que las hayamos provocado por nuestro pecado o vengan súbitamente, hay propósitos en la tormenta. Sí, fue una tormenta la que enderezó la obediencia de Jonás, que quería huir de Dios. ¿Se acuerdan? Y una tormenta lo volvió al camino del Señor. Fue una tormenta también la que le dio oportunidad a Pablo para testificar de Jesucristo cuando lo llevaban preso. Y viene esa tormenta donde se pierde el barco y todo lo que llevaban ahí, pero Pablo puede testificar de la bondad del Señor. Fue una tormenta, hermanos, la que probó la fe de los discípulos del Señor en esta ocasión que estamos viendo. Pero Jesús, hermanos, ¿dónde estaba? Dice la Biblia, estaba con ellos en la tormenta, estaba allí porque Él había dicho, no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. Él había prometido y estaba cumpliendo que iba a estar con ellos. Pero tenemos el tercer punto. Jesús, hermanos, es alguien que está siempre a la altura de las circunstancias. Vean conmigo los versos 38 al 40. Dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor. Y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bueno, hasta el verso 40, cuando Jesús les dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesucristo, hermanos, estaba con ellos, sí, en la barca, en la tormenta, pero Él estaba cansado y estaba dormido. Pero más que eso, además de estar cansado y estar dormido, la razón de que podía dormir era porque estaba, hermanos, confiado. Era la confianza del Señor. Él les había dicho, pasemos al otro lado. Y eso implicaba un viaje seguro al otro lado, no importa lo que se opusiera. Y aunque viniera una tormenta y las olas subieran y parecía que anegaban el barco, iban a pasar al otro lado. Iban a llegar a la otra orilla. Y Jesús, sabiendo eso, dormía confiado. Ahora, ¿por qué podía estar confiado el Señor? Dice Mateo 3:17,
Dios el Padre, hermanos, le había dicho del Hijo lo siguiente: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él sabía que él tenía el favor de Dios todo el tiempo. Juan 8:29, Dios el Hijo había dicho del Padre lo siguiente: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Sí? Entonces, en esa confianza de la palabra del Señor, de lo que Dios le había dicho y de su relación con Dios, el Señor Jesucristo podía dormir confiado. Podía estar confiado, no importa lo que estuviera, la tormenta que estuviera a su alrededor. Ahora, notemos esa parte con cuidado, hermanos. Los discípulos fallaron en su fe, no porque ellos no hayan podido calmar la tormenta, sino porque pese a la tormenta, hermanos, no confiaron y tuvieron temor. ¿Se fijan? Jesucristo no estaba poniéndolos a prueba para que ellos dijeran que la tormenta se calmara. Aunque Jesús había dicho, ¿verdad? Si tienes fe como un grano de mostaza, le dices a este monte, pásate y lo va a hacer. Pero no estaba, su fe no dependía de si la tormenta se aquietaba o no se aquietaba, sino la fe consistía, la prueba consistía en ver si podían tener paz en medio de la tormenta, como dice el canto. Aunque la tormenta no se aquietara, ¿verdad? Ellos no confiaron. Se olvidaron de la palabra del Señor. Pasemos al otro lado. Ellos tuvieron temor de que se iban a hundir en ese momento, perdieron su confianza y entonces fallaron en su fe. ¿Sí? Transformar una tormenta a la calma, hermanos, no es prueba de fe. Puede ser un milagro muy grande, pero no es prueba de fe. ¿Sí? Prueba de fe es seguir confiando pese a que la tormenta permanezca o se haga más grave inclusive, o se calme. No importa. El asunto es seguir confiando. Por eso el Señor Jesucristo dice en una parte de la Escritura que cuando Él venga a su segunda venida, dice, ¿hallará fe en la tierra? Cuando el Hijo del Hombre dice, venga de nuevo, ¿hallará fe en la tierra? ¿Y por qué dice eso el Señor, hermanos? Porque muchos de nosotros o muchos creyentes, cuando veamos todo lo que esté sucediendo y que el mal siga aumentando y las tormentas sean más grandes en nuestra vida y nos toque parte del sufrimiento quizás de esas tormentas, vamos a querer aquietar la tormenta, pero no vamos a poder, porque no es el propósito de Dios. Las tormentas van a aumentar, el mal se va a poner más grave. La perversidad va a ir en aumento, ¿verdad? No va a ir en decremento. El creyente no va a ganar en este mundo. A nuestros hijos en las escuelas, bueno, los nietos ahora o bisnietos, les van a empezar a querer enseñar sobre la diversidad de género y todas esas perversidades que el mundo trae hoy en día. Y los creyentes sí se oponen y luchan y tratan, pero el mal va ganando más y más y más victorias. Y no podemos detener las tormentas. Pero no se trata de detener las tormentas, sino de confiar en aquel que nos dijo, vamos a pasar al otro lado. Y vas a enfrentar tormentas, se van a poner graves, pero no te preocupes, no se va a hundir la barca. Antes de que se hunda, yo te voy a llevar a mi presencia. Y luego ya vendrá, ¿verdad?, una tribulación, la gran tribulación en el mundo. Entonces, hermanos, la prueba de nuestra fe es seguir confiando pese a que la tormenta permanezca. Usted puede tener una enfermedad terminal y usted ora y le pide, Señor, sáname, y que no sucede, pero no sucede, se va poniendo peor. Y entonces puede suceder que empiece a perder su fe y que diga, yo le pedí al Señor, no me contestó, no me hace caso, ¿verdad? La tormenta no se quita de mi vida, el problema sigue agravándose más, entonces ¿dónde está Dios? Y empieza
Satanás a decirnos, a ver, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está aquel que decía que era todopoderoso y que podía y de dónde está? Y empieza uno a perder su fe. Pero hermanos, el creyente verdadero no va a perder su fe. El creyente verdadero va a seguir confiando pese a que la tormenta arrecie más. Job decía, yo sé que mi Redentor vive. Él decía, aunque me mate, dice, en Él voy a esperar. Y esa es confianza en el Señor. Moisés decía, se sostuvo como viendo al invisible. Había tormentas en su vida, no sabía qué iba a pasar con él, sin embargo él sabía que había un Dios que al fin iba a triunfar en su vida, que lo iba a sacar adelante. Jesucristo, hermanos, dormía confiado, pese a la tormenta. Dice en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Juan, el pastor, ya murió él, el que me ganó para Cristo, hermano de Loida. Hubo un tiempo, me contaba él, o supe, cuando por un buen tiempo no tenía trabajo, no tenía iglesia, no estaba de pastor, estaba en Cananea, y no tenía trabajo, ya tenía a su esposa y creo que al niño también, no iban a hacer algo así. El caso que ya la situación estaba difícil, y sin embargo, dice, los compañeros, después entró a trabajar un tiempo en la mina, allá en Cananea, y dice que sus compañeros se admiraban porque dice, yo duermo bien tranquilo toda la noche. Dice, no sé qué va a pasar, no sé si voy a seguir aquí trabajando o voy a estudiar para pastorado, voy a ser pastor, ¿qué va a suceder? No tenemos dinero, dice, para nada, pero duermo, dice, tranquilamente. Esa es confianza en el Señor. Cuando no tenemos trabajo, lo perdemos y andamos comiendo las uñas, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde voy a ir? Y andamos tocando puertas y buscando influencias y buscando a ver quién nos... Esa no es confianza. Estamos nada más tratando de aquietar la tormenta. Pero cuando confiamos, a pesar de la tormenta, una paz, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? Es una paz que uno no lo puede entender. Yo debería estar preocupado, pero tengo paz, ¿verdad? Debería estar corriendo aquí y allá y buscando gente, pero tengo paz, ¿verdad? Entonces no hace concha el creyente, porque tiene paz. Pedro dice, hermanos, en su epístola, 1 de Pedro 2:20, ¿qué gloria es? Dice, si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. De la misma manera, hermanos, estar confiado cuando todo está en calma, pues esa no es ninguna manifestación de fe. Cuando tú tienes confianza y pues no tienes ningún problema, no hay ninguna cosa mala en tu vida, pues no hay manifestación de fe ahí. Te sientes tranquilo. Pero cuando la tormenta viene a tu vida, ruge a nuestro alrededor y amenaza con comernos en medio de ello, y dormir y tener paz, eso, hermanos, es prueba de fe. Habiendo entendido esto, hermanos, pasemos al otro lado con el Señor. Ahora vamos a ver otra lección que se ilustra aquí mismo. Cuando los discípulos despertaron a Jesús, hermanos, entonces dice, Él mandó que la tormenta se aquietara. ¿Sí? Ahora, cuando los discípulos luchaban con toda su experiencia, varios de ellos eran pescadores, no era la primera vez que estaban en una tormenta en medio del mar, pero cuando luchaban con toda su experiencia contra la tormenta, nada sucedía.
Cuando hablaban entre sí, uno y otro, ¿verdad? No, pues tú jálale allá y tú acá, y mira, y no, pues yo tengo esta experiencia en esto, haz esto y lo otro, y se comunicaban uno al otro, nada sucedía, la tormenta seguía rugiendo. Pero cuando hablaron con Jesús, hermanos, entonces Jesús intervino y las cosas sucedieron. ¿Entendemos la lección? ¿Sí? No es cuando usas tu talento para aquietar las tormentas de la vida cuando ellas se aquietan. No es cuando usas tu talento, tus aptitudes que Dios te dio. No es cuando formas grupos para discutir cómo resolver el problema. Ahí nada sucede, la tormenta sigue. Es cuando hablas al Señor Jesucristo, y solamente entonces, hermanos, es que se aquietan las tormentas de nuestra vida. Cuando hablamos con Jesús. Sí, las olas cesaron, dice, el mar se aquietó. Y noten cómo lo hizo, de una forma inesperada. O sea, súbitamente. No fue paulatinamente, no fue así paso a paso, sino de pronto, súbitamente, de repente. Eso, hermanos, lleva la marca del Hijo de Dios. Aquel hábito desaparece de nuestra vida cuando hablamos con Jesús. Aquel problema que tenemos, ¿verdad?, desaparece de pronto cuando hablamos con Jesús. Ya no es el problema, de pronto sucede. Jesús dijo, hermanos, Mateo 17:21, este género no sale sino con oración y ayuno. A veces necesitamos edificar nuestra vida espiritual para que las cosas, cuando hablemos con el Señor, sucedan. Muchas veces Dios no contesta la oración por muchas causas. Un día vamos a tener un estudio sobre eso. Usted tiene problemas en su matrimonio, dice Dios no escucha la oración. Está haciendo otras cosas, tiene pecados ocultos, si le pide al Señor alguna cosa, dice Dios, yo no voy a oír la oración. Porque yo te di reglamentos, te di mandamientos en la Escritura para que los cumplas, y una vez que los cumples, entonces yo estoy dispuesto a contestar la oración, lo que pides. Así es que debemos de edificar nuestra vida espiritual. Es por eso que predicamos, para que usted se edifique, es por eso que las ayudas por internet de parte de la iglesia y de muchos otros lugares que puede usted tener acceso, para que edifique su vida espiritual, para que entonces el Señor le escuche. Cuando habla con Jesús uno, hermanos, entonces las cosas suceden. Ya sea que se compongan, que el Señor calme la tempestad, o que la tempestad siga adelante, pero que nosotros tengamos paz en medio de la tormenta. Los discípulos se preguntaban asombrados, ¿quién es este? El verso 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Hermanos, el creador del universo, el hacedor del mundo, el alfa y el omega, el principio y el fin, el rey de reyes, señor de señores, el todopoderoso, ese es el que nos ha hecho la invitación, pasemos al otro lado. Usted quizá ya está en la barca con él, pero se le había olvidado que Jesús ahí va. Y quizá esté pasando por una tormenta, pero no necesita angustiarse. El Señor va ahí y Él ha prometido que van a llegar al otro lado. Necesita confiar en el Señor. Y aunque parezca que no le responde, que está dormido el Señor, no hay necesidad de despertarlo, porque Él va con nosotros. Hablemos con Él, digámosle, Señor, tengo esta inquietud, y entonces las cosas empiezan a cambiar. ¿Aceptarías tú la invitación? Quizá nunca has subido a la barca con el Señor Jesucristo, esto es, nunca le has recibido en tu corazón como Salvador personal. Y yo te invito a que lo recibas, si no lo has hecho en esta mañana, que le entregues tu vida al Señor. Vale la pena, porque Él te invita a entrar contigo en este punto en tu vida y
e ir contigo hasta el fin de tus días. Voy a estar contigo y voy a tener comunión contigo, y la travesía va a ser segura, no importa que venga. Y hermanos, aquellos que hemos recibido a Jesucristo, recordemos, no es calmar las tormentas prueba de fe, es confiar en el Señor pese a las tormentas.